Señor, y Él te concederá las peticiones. Cantamos una vez más y dice así: oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Recuerdo cuando fue la última vez que usted le pidió algo al Señor, pero algo de su beneficio, digamos. No le pida ahí: Señor, dame un avión, Señor, dame un vehículo. Señor, dame lo que realmente necesito para crecer en esta vida. Pídale y de verdad el Señor, cuando ve su corazón, le va a dar no solo eso, sino le va a dar mucho más. Los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, alas para volar como las águilas, ¿no? Dice este coro, este himno, perdón. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzar con el poder de Cristo el Rey. No los escucho de verdad. Para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio del solaz. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. ¿Qué tal si con este himno le decimos: Cristo fiel te quiero ser? Amén. Cristo fiel te quiero ser. Amén. 1, 2, 3. Vamos, hermano, despierte. Fíjese que está la onda, se está durmiendo con él, por favor. A ver, véalo. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar, en tus brazos quiero seguir, cerca de ti, cerca
cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus brazos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza. En tercera estrofa, dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador. Oh, y dice así, a ver, ustedes solo. Cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad. Y dice, quiero seguir cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Y vamos a cantar el último himno en esta noche, el número 382, Fe la victoria es, nos dice este precioso himno. Después ya vaya preparándose, por favor, vamos a tener el mensaje para todos nosotros. Y si usted no trajo Biblia, acérquese a un cristiano, por favor. Soldados del Señor Jesús, pendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad. Jesús al mundo vino, podréis así ganar. Y dice, fe la victoria es, fe la victoria es, fe la victoria es del mundo vencedora. Su amor pendones de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad seguimos por doquier, por fe en Jesús el Salvador y fervida oración, y me prepara el Salvador en gloria una. Y dice así, fe la victoria es, la victoria es, fe la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual, su nombre allá confesará Jesús el inmortal. Va por la eternidad, a Dios alabará,
la santidad, al mundo vencerá. Y dice, fe, oh, más fuerte, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. ¿Cuántos están, mientras pasa ya el pastor, cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Levante su Biblia. Los que están gozosos, a ver, y así medio se mueve un poquito para que no nos durmamos. Ahí está. Pastor, una más. Muy bien, está con ganas de cantar el hermano. Vamos a cantar un coro más. Este coro que dicen para entrar así bien despiertito. Bueno, es alabarte, Señor, porque hoy hemos venido a alabar el nombre del Señor Jesús. Vamos a decirle, bueno, alabarte y gozarnos en tu nombre. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu... Una vez más cantamos, bueno es alabarte. Bueno es alabarte, Jesús, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Muy bien, ahora sí, hermano, con gozoso diciéndole, bueno es alabarte, Señor. Vamos a invitar a nuestro pastor. Pase, por favor. Muy buenas noches, hermanos. Bueno, creo que en momentos así se siente la ausencia de Carlitos. No me fijé, pero Carlitos no vino ahora, ¿no? Así que ya al final me di cuenta. Mil disculpas, hermanos. Vamos a ir en nuestras Biblias, por favor, al libro que estamos estudiando, ya en los capítulos finales, el libro de Hebreos, por favor. Capítulo 11, versículo 20. Buenas noches también a los hermanos que nos siguen por las redes sociales, que el Señor les bendiga. Siempre es un placer también saber que están ahí y que la palabra del Señor pueda edificar sus vidas también esta noche. Hebreos capítulo 11, por favor, hermanos. Simplemente vamos a leer 3 versículos del 20 al 22. Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 22. ¿Lo tenemos ya? Muy bien. Leamos, por favor. Dice la palabra del Señor. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a orar, por favor. Querido Dios, estamos muy agradecidos, Padre, por su palabra, Dios. Siempre que la podemos abrir y leer y poder, Señor, meditar en ella, es una bendición para nuestras vidas, Padre. Sé que tal vez es una disciplina que de una manera frecuente descuidamos, Señor, cuando hay problemas, dificultades, preocupaciones, tristezas. Lo primero que hacemos es dejar de leerla, Señor,
olvidamos que usted nos habla por medio de su palabra, nos consuela, nos anima, desafía nuestra vida, Señor. Perdón pedimos por ello, Señor, y agradecidos porque cada día que despertamos es una nueva oportunidad para poder hacer las cosas mejor de las que la hicimos el día anterior. Y nuevamente podemos volver a escuchar su voz, a tener un corazón sensible a lo que usted nos quiere enseñar. Y en esta noche quiero rogar, Señor, el obrar de su Espíritu en cada vida, en cada corazón. Señor, que pueda usar mi vida, las palabras que salgan de mi boca, que puedan ser, Señor, las que usted decida y sea de bendición y edificación en su iglesia, Señor. Pedimos su bendición, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Hebreos capítulo 11 entonces. Vamos a esperar un momentito la tablet. Vamos a ver en la pantalla, quería empezar con algo. Bueno, estaba leyendo un artículo y creo que me pareció bueno para comenzar. Muchas gracias, hermano Jackson. Y bueno, este artículo decía de la siguiente manera: hay temores que son difíciles de superar. El temor a la muerte es una de las fobias más comunes, incluso de los famosos. Por ejemplo, tal vez algunos han escuchado hablar de ella, ¿no? Lady Gaga dice, a poco de lanzar su nuevo álbum, dijo que está convencida de que su final será el mismo que el de la princesa Diana de Gales. Gaga ha tenido sueños acerca de la muerte, como Lady Di, por el temor de que su fama literalmente podría matarla, ya sea en una persecución o en manos de algún loco, ¿no? Otro famoso también que tiene temor a la muerte es Larry King, el legendario conductor de la CNN, es otro de los que admiten libremente su miedo a la muerte. Mi miedo más grande es a la muerte, decía él, porque de allí creo que no vamos a ningún lado. Como no tengo fe, se hace más complicado. Quiero ser congelado y que cuando me encuentren en el futuro me traigan de vuelta, ¿no? Y así podemos citar tal vez muchos otros famosos, ¿no? Que tienen dinero, que tienen fama, que tienen comodidad, pero no pueden vencer este temor a la muerte. Respecto a esto, Matthew Henry es un comentarista, él dice lo siguiente: aunque la gracia de la fe es de uso universal durante toda la vida cristiana, especialmente lo es cuando morimos. El pastor John MacArthur, hablando también en relación a esto, dice, el pueblo de Dios le glorifica cuando zarpa de este mundo con las banderas completamente izadas y ondeando. Si alguien debiera morir triunfalmente, es el creyente. Y los tres patriarcas que el escritor de Hebreos ha citado a continuación en estos versículos que hemos leído son una ilustración del poder de la fe que enfrenta la muerte, ¿no? Nosotros leímos y decía, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir, y el versículo 22 dice algo similar de José. Por la fe José al morir. Aunque no siempre vivieron estos creyentes con fidelidad, aunque la confianza en Dios tuvo sus limitaciones, ¿no? Como la de usted o como la mía, ¿no? No siempre nuestra fe es la que... Pero sin embargo, el énfasis de estos tres versículos, hermanos, está hacia la fe de Isaac, Jacob y José en los últimos días de su vida. Miren, ellos no estaban como que atemorizados, ellos no estaban con miedo, con desesperación, ellos no estaban pensando en que no querían morir. Sin duda es algo que muchos tal vez lo hemos experimentado en este tiempo de pandemia. Cuando mi esposa me llamó, bueno, estábamos transmitiendo, de acá me tocaba predicar un domingo en la noche, yo estaba con Miki, ya había enseñado jueves desde su casa, pero decidimos venirnos acá por la cámara, por ¿cómo se llama? Por la interfaz, ¿no? Que el audio es mucho mejor.
Y terminando ahí de enseñar, y nos pusimos a orar, dando gracias al Señor por la oportunidad con Miki, y me llama mi esposa, ¿no? Ella ya le había estado atendiendo a su papá estaba delicado, internado, y bueno, en los días antecitos de eso, bueno, salió positivo mi suegro. Y bueno, ella era la que iba, la visitaba, y cuando me llama me dice, Alfredo, di positivo al COVID. ¿No? Y la verdad no sabía cómo reaccionar. Bueno, Miki escuchó, creo que él estaba más asustado que yo, porque había estado en su casa, me había sacado el barbijo y ahí estábamos también los dos. Pero creo que en algún momento, especialmente, ¿no?, en las primeras olas del COVID, todos hemos sentido ese temor, ¿no? Es más, algunos no hemos querido salir de nuestro hogar y ahí hay ese temor, como estos famosos, ¿no? Muchos, dices, un temor que no se puede vencer. Pero miren, hermanos, tanto Isaac, Jacob como José no estaban pensando en que no querían morir, o vamos a morir, se va a acabar ya nuestra vida, la existencia, es el fin de todo. El pensamiento de ellos estaba en las promesas que Dios les había hecho a ellos. Para ellos era tan importante estas promesas que era el mejor legado, la mejor herencia que le podían dejar a sus hijos. Y lo vamos a ver ahora, cómo se enfocan en esas promesas que habían recibido de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha recibido una herencia de sus papás. Sin duda es una alegría de no tener una casa, tal vez vivir en alquiler, de pronto no. Tristemente fallece ese ser querido que es un padre, una madre, pero después de eso, ¿no? Ahí está la casa, es para usted. Wow, ¿no? Que sin duda muchos se gozarán de eso, ¿no? Un auto o un monto de dinero. Pero saben, la herencia que estas personas estaban recibiendo era mucho más valiosa que los bienes materiales que una persona puede recibir. Eran las promesas de Dios, ¿no? Y el primer caso que vemos esta noche justamente es el de Isaac. Ahí está Isaac, ¿no? Dice el versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, ¿no? Puse acá algo, ¿no?, que encontré en un comentario, dice, sabemos más de sus errores que de sus éxitos. Aunque Isaac, hermanos, fue el patriarca que más años vivió, ¿no? Isaac vivió 180 años, comparado con Abraham 175, Jacob vivió 147 años y finalmente José murió a la edad de 110 años. Así que Isaac fue el patriarca que más años vivió. Sin embargo, poco se le dedica en la Biblia a este personaje. Bueno, acá en Hebreos, como vemos, simplemente 2 líneas. Si vamos al libro de Génesis, la mitad del capítulo 25 de Génesis, el capítulo 26 y 27, simplemente esos capítulos habla de Isaac. En cambio, si vemos a Abraham, si vemos a Jacob, incluso a José, casi cada uno tiene 12 capítulos del libro de Génesis. Algunos dicen que José fue el menos colorido, el más tranquilo, el más pasivo. Y bueno, y esta descripción es un poquito triste, ¿no? De los patriarcas, el patriarca que tenía una fe tan débil, ¿no? La más débil de los 4 que les he mencionado. Este era Isaac. No era un personaje que se había destacado, era el personaje más pobre, ¿no?, de estos patriarcas que estamos mencionando, ¿no?, incluyendo a Abraham, obviamente. Su vida estuvo llena, ¿no?, de tal vez más de errores, como dice acá el enunciado, más que de éxitos. Si nosotros hacemos memoria un poquito, no vamos por el tiempo al libro de Génesis, pero hay varios errores que menciona ahí. Después que Abraham murió, tengo ahí un mapa. Miren, si ustedes se fijan en la pantalla, Abraham muere, Isaac busca a su hermano Ismael, y bueno, es acá, ahí en Macpela, en la cueva de Macpela, que van a enterrar a Abraham. Ya ahí había sido enterrada también su esposa Sara. Ahora, después de eso, dice las Escrituras que Dios bendice mucho a Isaac y él va a descender acá a vivir en el pozo del viviente que me ve, donde estoy señalando, ¿verdad? En el pozo del viviente que me ve. Ahí Dios le había bendecido mucho. Pero nuevamente posiblemente se siente en la tentación de descender acá a Egipto, como lo había hecho su papá, recuerdan, ¿verdad?
hubo hambruna en la tierra y lo primero que hace Abraham es descender a Egipto, lo cual Dios lo había prohibido. Pero Dios, tal vez viendo eso, habla con él cuando está acá y le dice, mira, no desciendas a Egipto bajo ninguna condición. Entonces Isaac decide venir a vivir acá a Gerar, ¿no? Que todavía era parte de la tierra prometida. Y es aquí en Gerar donde Dios de manera personal se va a presentar y le va a dar un mensaje y unas palabras muy alentadoras. Vemos ahí en Génesis 26:3, es lo que Dios le dice. Cuando él está en Gerar, le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Versículo 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Saben lo que está haciendo el Señor, hermanos? Prácticamente le está pasando a Isaac de una manera directa estas promesas que había hecho como parte del pacto que hizo con Abraham. Miren, como que el Señor le está diciendo, estas promesas que le he hecho a tu papá, este pacto que he hecho también son tuyas. Básicamente, las promesas que el Señor le había hecho, o el pacto que había hecho Dios con Abraham, era la posesión de la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que le había dicho, no, desde este límite, incluso le había marcado límites, esto va a ser tuyo? Otra promesa que Dios le había hecho a Abraham era la creación de una nación, ¿verdad? Con sus descendientes. Si tú puedes contar, dice, los granos de la arena en el mar, vas a poder contar tu descendencia. Fíjate en el cielo, si puedes contar las estrellas, vas a poder contar tu descendencia. Era parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y finalmente la bendición del mundo por medio de su descendencia, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones, o por medio de su descendencia vendría el Salvador y serían bendecidas las naciones. Ahora, este pacto que Dios hizo con Abraham, miren, le está pasando a Isaac. Es una gran promesa. Y creo que Isaac, recibiendo esto de parte directa de Dios, debería darle tanta seguridad, decirle, si mis descendientes van a ser una gran nación. Aunque no tengo hijos todavía, recordemos que él no tenía hijos, también su esposa era estéril, como lo había sido su madre. Pero bueno, Dios me ha prometido que va a ser de esa manera y que por medio de mi generación todo el mundo va a recibir la bendición de la salvación, la bendición del cielo. Eso debería darle seguridad. Pero lamentablemente en el momento que hay hambre, ahí se ve la fe débil de Isaac, una fe muy débil, porque lo primero que hace, ¿no?, estando en Gerar, es mentir. Sin duda esto lo había visto con su papá, ¿no? Recordemos que Abraham había hecho lo mismo cuando desciende a Egipto, tiene miedo, dice que su mujer era muy hermosa y miente, dice, no es mi esposa, es mi hermana. Entonces él va a hacer algo similar. Viendo, dice que ahí el rey, ¿no?, y generalmente era habitado ese lugar por los filisteos, dice, te van a ver, Raquel, que eres hermosa, van a querer hacerte su esposa, estar contigo y bueno, y a mí me van a matar. Miren, con una promesa tan directa, tan específica, un poquito tal vez más desarrollada incluso que la que le dijo a su papá, pero él empezó a dudar. Prefiere tener fe en la mentira, en sus métodos, en lo que él puede hacer para salvar su vida, que en las promesas del Señor. Otro fracaso, otra muestra de que él confiaba más en lo que él podía hacer que en el Señor. Lamentablemente era así, ¿verdad? Pero vemos algunas otras cosas más en la vida de Isaac, como que en algún momento sí, ¿no? Aunque no había muchas cosas positivas en su vida, como les decía, él empieza a orar y le empieza a decir, Señor, dame un hijo. Mire que mi mujer es estéril, pero yo quiero tener un hijo, ¿no? Y Dios le va a bendecir no con un hijo, sino con dos hijos, de los cuales son Jacob y Esaú. Ahora, ¿dónde está el mayor problema de Isaac? ¿No? Porque aquí dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras.
Aquí estaba el mayor pecado de Isaac. Hermanos, yo no sé si ustedes se han preguntado o cuando a veces predicamos o enseñamos, siempre que hablamos de que no debemos estar en pecado, nuestra mente hacia dónde va, hacia dónde se direcciona. Siempre pensamos en asesinato, en pecados de inmoralidad, en pecados así grandes, ¿verdad? Pero saben, hermanos, pecado, si damos una definición de pecado, simplemente es no hacer lo que Dios nos ha dicho. Es desobedecer los mandatos de Dios. Un predicador decía, lo único que me preocupa de la palabra de Dios es aquello que sé, pero no la obedezco. Y eso es pecado. Y eso estaba pasando en la vida de Isaac. Miren acá en el versículo, en Génesis 27:3, Isaac le está hablando a Esaú. Su hijo ya había crecido. Nosotros sabemos ya la historia, por lo menos la mayoría, de que Esaú era un joven cazador, era un hombre que vivía de su casa, del campo, olía a campo, y su papá amaba tanto a Esaú, lo quería, era su hijo preferido. Y cuando su papá empieza a envejecer, empieza a perder la vista, él dice, creo que ya me voy a morir. Creo que de alguna manera empieza a sentir cierto temor a la muerte. Entonces dice, bueno, voy a bendecir a mi hijo preferido, al que yo quiero. Llama a Esaú y le dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Miren, en este momento vemos a Isaac como a mí me gusta, lo que yo deseo, quiero satisfacer esta necesidad, ¿no? Que era comer tal vez un guisado que le preparaba o alguna vez ya le había preparado su hijo. Pero vemos a un Isaac tan materialista y a un Isaac que quiere hacer como él quiere, porque le dice, yo te voy a bendecir antes que muera. Mira, la muerte se me está acercando y no quiero dejarte, Esaú, sin este gran privilegio, porque a estas alturas Isaac ya sabía lo que implicaba la bendición. No era una bendición simplemente de las posesiones que tenía, las vacas, ovejas, ¿verdad? Aunque no eran, todavía no se habían posesionado de la tierra prometida, ¿no? Como dice un poquito más adelante, vivían en tiendas simplemente, pero ellos habían enriquecido, Dios les había bendecido. Pero Isaac sabía que la bendición iba más allá, iba mucho más allá de una bendición material simplemente, había una bendición espiritual. Ahora, ¿por qué decimos eso, no? Que él estaba queriendo hacer algo que él deseaba, que él anhelaba en contra de la voluntad de Dios. En Génesis 25:23, el Señor va a responder algo ante una situación. Cuando la esposa de Isaac estaba embarazada, ella se da cuenta, ¿no? Que en su vientre empiezan a pelear los dos, serían gemelos, ¿verdad? Empiezan a pelear los dos gemelos. Y ella se dice, ¿para qué yo quiero vivir? Quiero morir, ¿por qué ellos están peleando así? Y esta es la respuesta del Señor. Respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, le dice, y aquí está lo que Dios en su soberanía había determinado. Y el mayor servirá al menor. No hay una respuesta para esto. Sabemos que el primogénito, por costumbre, por tradición, debería heredar esto. Él debería heredar la bendición. Él era el primogénito. Pero por alguna razón, y no podemos cuestionar a Dios ni preguntar a Dios, Él es soberano y puede hacer como Él quiere. El apóstol Pablo va a mencionar algo de esto en el libro de Romanos. Dice, todavía no habían hecho ni mal ni bien, ni Jacob ni Esaú. Sin embargo, Dios ya había decidido esto, que el mayor servirá al menor. Dios lo había dicho de una manera clara, no había dudas, no había forma de que uno malinterprete esto, este mandato del Señor. Pero sin embargo vemos ahí a Isaac queriendo hacer lo que a él le gusta, lo que él quiere, y le dice, no importa lo que Dios diga, no importa lo que Dios haya dicho, yo te quiero bendecir a vos. Y algo que les he ido repitiendo, hermanos, en varias enseñanzas, la fe, la verdadera fe, hermanos, siempre nos llevará a la obediencia.
pero la desobediencia siempre será una evidencia de incredulidad en nuestra vida. Si nosotros no obedecemos algo que hemos aprendido de la palabra de Dios es porque realmente no creemos que es palabra de Dios. No nos las hemos apropiado por fe. Y ese era el caso de Isaac. Amaba tanto, ¿no? Un comentarista dice de Isaac, podemos ver sus características y era una persona totalmente materialista. Él estaba acostumbrado a que su hijo le dé cosas, ¿no? Tal vez trasladando a nuestro tiempo, como que Esaú era el que le mantenía, era el que le compraba, el que suplía sus necesidades, y por eso él tenía este apego mayor a su hijo Esaú y no tanto a Jacob. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de esto, aunque pasan los años, ¿no? Él pensaba que iba a morir y lo gracioso es, hermanos, que simplemente era una percepción de él. Después que pasa esta situación, Isaac va a vivir como 70 u 80 años más. Así que no iba a morir todavía. Pero él, por el temor, ¿no? Por la desesperación, ya me voy a morir, quiero hacer algo más, un último detalle para mi hijo preferido. Decide ir en contra de lo que Dios había establecido, que el mayor serviría al menor. Pero la fe, hermanos, de él, como les decía al principio, lo vemos en la última etapa de su vida, porque dice el libro de Hebreos que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Después de todo lo que pasa, ¿no? Y nosotros sabemos la historia, que ninguno procede bien. Isaac estaba yendo en contra de lo que Dios había dicho y le iba a bendecir a Esaú. Esaú, recordemos que él ya había vendido su primogenitura a su hermano por un plato de lenteja. Pero al ver que su papá le dice, yo te voy a bendecir, se olvidó, bueno, no creo que se olvidó. Quiso pensar que así como se había deshecho de su primogenitura, podía volver a recuperarlo libremente, ¿no? Pero él ya había hecho un trato, había despreciado las cosas espirituales, procedió mal también. Ahora vemos a Raquel, siempre me equivoco, Raquel con Rebeca, si me equivoco me corrigen ya, es Raquel, ¿verdad? Pero ahí vemos a ella que al ver eso, ella recuerda la promesa del Señor. Y obviamente ella también era apegada más a Jacob. Yo creo que más le mueve este cariño maternal, esta preferencia también que ella tenía por Jacob, no tanto el obedecer a Dios. Y empieza a hacer cosas que eran pecado, cosas que no agradaban a Dios. Y decía algo acá, si me permiten leérselos, Dice, padre e hijo intentaron hacer lo incorrecto de manera incorrecta. Y madre e hijo intentaron hacer lo correcto de forma incorrecta. Y vemos ahí a la esposa de Isaac, ¿no? Diciéndole a Jacob, tranquilo, Dios ha dicho sí que tú vas a tener la bendición y vamos a tomar cartas en el asunto. Prepara un guisado, disfrazate, ponete su ropa. Y saben, hermanos, Dios creo que no honró a ninguno, ni a Isaac, ni a Esaú, ni a la mamá de Isaac, ni tampoco a Jacob. Porque Dios nunca va a estar de acuerdo con el pecado. Aunque Dios lo había dicho, Dios siempre tendrá la forma de hacer lo correcto sin que haya pecado en medio, sin que haya engaño, sin que haya maldad. Pero de todas maneras, como ya habíamos leído en un pasaje, ¿no? Hablando de José, aunque el hombre obra mal, Dios en su gracia y en su misericordia puede dirigir eso a bien. Y la voluntad de Dios en su soberanía siempre se va a cumplir. Pero de todas maneras cada uno sufrirá las consecuencias de su pecado. Pero saben, hermanos, después que pasa esta escena tan triste, ¿no? Porque Isaac se va a dar cuenta que había sido engañado por su hijo menor. Cuando Esaú viene y ya viene con el guiso que había preparado, le dice, pero si hace un momento, ¿quién entró? Y él se da cuenta, ¿verdad?, que era su hermano y él llora, dice, no sé si está en Santiago, dice, quería recobrar su bendición, su primogenitura, aunque la procuró con lágrimas, ya no hubo lugar para el arrepentimiento, ya lo había perdido. Y él se enciende en ira y dice, voy a matar a mi hermano cuando muera mi padre. Todo eso tuvo que presenciar Isaac, pero creo que con este golpe tan duro,
él empezó a entender que de una u otra manera siempre se va a cumplir los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Y llega un momento donde reflexiona y analiza y recuerda la promesa que Dios había hecho o lo que había establecido, que el mayor serviría al menor, y él lo acepta. Y por eso dice acá que Isaac bendijo en primer lugar ¿a quién? Al menor, a Jacob, y luego recién a Esaú. Pero desecha, pone a un lado, hermanos, lo que les había dicho, no la riqueza que él tenía, no, sino respecto a cosas venideras. Y se da cuenta, ¿verdad?, que de Jacob vendría nuestro Salvador. Y esa sin duda era la mayor bendición. Ni siquiera estaban pensando en la tierra de Canaán, hermanos, porque como dice más arriba, ¿verdad?, que ellos esperaban la ciudad que tienen fundamentos, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Porque habitaron como extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, dice, coherederos de la misma promesa. Ahora Jacob empieza a poner su mirada en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas futuras, y deja de proceder carnalmente, materialmente. Y creo que tenemos una gran lección acá, hermanos, para nuestra vida. Yo sé que muchos a veces empezamos a pensar en nuestra vida, especialmente desde el momento que hemos venido a Cristo, y tristemente algunos hemos fracasado tal vez como Isaac. Hemos tenido golpes duros en nuestra falta de fe, hemos dudado de Dios, hemos sido incrédulos, ¿no? Creyentes incrédulos, nos hemos apartado de Dios, hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, hemos vivido de una manera carnal con nuestra esposa, hemos criado a nuestros hijos no en disciplina y en amonestación, como dice Pablo, sino tal vez no hemos corregido las cosas cuando deberíamos corregir, nuestros hijos han estado en rebeldía. Y hay una frustración en nuestra vida. Nos sentimos sin fuerzas al ver todas esas consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. Pero saben, hermanos, creo que podemos seguir el ejemplo de Isaac. No importa que ya estaba viejito, ya estaba al final de su vida, su fe se fortaleció. Y en el último momento, capaz en los últimos años de su vida, decidió vivir una vida de fe. Y gracias a eso está, ¿no?, en este gran salón de la fe. Está mencionado como los héroes de la fe. Sé que dicen simplemente 2 líneas, pero por la fe, dice, empezó a pensar en las cosas celestiales, no en las cosas espirituales. ¿Saben? Una lucha que, bueno, personalmente tengo a veces es con eso, ¿verdad? En querer alcanzar algunas cosas que tal vez humanamente anhelo, hablando de cosas materiales, ¿no? Y ciertos periodos de mi vida he intentado y siempre yo sé que Dios a veces en su gracia nos ayuda a desarrollar ciertas habilidades y a veces hemos logrado tal vez algunos objetivos que nos hemos puesto, pero saben, hermanos, a veces eso desvía nuestro corazón. El hecho de pensar en una casa, pensar en un mejor auto, en pensar en una estabilidad económica, hermanos, es dejar de ver en las cosas futuras, dejar de poner la mirada en las cosas del Señor y empezar a mirar, ¿no?, este mundo que es temporal, que es pasajero, en el cual somos peregrinos y extranjeros, ¿no? El pastor habló algo de eso la anterior semana, que estamos de pasada, que es algo temporal. Y estamos invirtiendo nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestro corazón está en lo pasajero, no en lo eterno. Con razón el Señor Jesús nos dijo que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Porque realmente ahí es nuestra vida eterna. Ahí será nuestra morada definitiva. Isaac, aunque tarde, lo comprendió. Aunque fue el que tuvo la fe más débil, hablando de los demás, pero llegó un momento donde se fortaleció en la fe. ¿Qué más podemos decir de Jacob? ¿No? Dice el versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, ¿verdad? Bueno, Jacob, otro patriarca que tuvo altibajos también en su fe.
Jacob creo que era un patriarca, un creyente que se iba de extremo a extremo. En algún momento, después que él huye, si ustedes recuerdan, era un personaje que en 2 ocasiones, bueno, hasta donde recuerdo, condiciona a Dios, ¿no? Y esto sin duda es una actitud de orgullo y de soberbia. Yo no sé si alguno acá se animaría, bueno, algunos grupos de creyentes, de cristianos, entre comillas, lo hacen, ¿verdad? Condicionan a Dios. Eso hizo Jacob. En algún momento le dijo, Dios, si tú me bendices, si tú haces esto o lo otro, tú vas a ser mi Dios, ¿no? Y eso sin duda, ahí estaba implícita la idea que si no haces esto, Dios, no vas a ser mi Dios. En algún momento le dices, Señor, si me bendices, si me das esta ganancia o lo otro, te voy a dar el diezmo de todo lo que gane, condicionando, ¿no? O sea, si el Señor no le bendecía, no daba su diezmo. Este era Jacob. Una persona, como le digo, tan carnal como cuando engañó a su papá, como cuando confabuló con su mamá para engañar a su papá y a su hermano. Este era Jacob. Pero en algún momento lo vemos como que reconociendo las cosas espirituales, como cuando toma una piedra y descansa ahí y empieza a soñar, ¿verdad? Y ve una escalera donde descendían, bajaban y subían los ángeles. Y él dice, ciertamente Dios está acá. Y como que en un momento parece, ¿no? Ya está dando pasos de fe, está creciendo en su vida espiritual. Pero nuevamente lo vemos fracasando, ¿no? Ahí engañando, cuando ya después que se había casado para salir, ¿no? O sea, con su suegro es engañado, esconde sus ídolos. Este era Jacob. Pero saben, a pesar de que tuvo esos altibajos, ¿no? Aquí las escrituras dicen que Jacob, al morir, ya estamos hablando que es un anciano, ya él había sido recogido por José, había sido llevado a Egipto, a una tierra preciosa que se llamaba Gosén, ya pudo reencontrarse con su hijo José. Él había pensado que había sido devorado por las fieras, que había muerto, ya estaba viviendo sus últimos años, ¿no? Feliz con sus 2 hijos a quien más quería, José y bueno, Benjamín. Había tenido el privilegio de conocer a sus nietos, Manasés y Efraín. Ahí está ya Jacob, pero dice que ya está a punto de morir. Como les decía, hermanos, siempre no sé cómo será, ¿no? Cómo seremos nosotros en nuestro lecho de muerte. Sabiendo que vamos a dar el último aliento, ¿qué es lo que nos preocupará? Tal vez, ¿no? Dejar claro la herencia para que nuestros hijos no se peleen. Los que tienen, ¿no? Los que no tenemos, ni modo, se quedarán así nomás. Pero miren, el pensamiento de ellos está siempre en las promesas del Señor. Y lo primero que hace Jacob, dice, al morir, toma a los 2 hijos de José. Esto evidentemente causó un problema. Pero Jacob no tenía el mismo problema que Isaac, ¿no? De bendecir al hijo mayor en vez del menor. José era el penúltimo prácticamente, no le correspondía a él la bendición, y mucho menos a sus hijos. Si ustedes leen, hermanos, en Génesis, Jacob, entendiendo lo que Dios había establecido, pone la mano derecha sobre Efraín, que era el menor. Entonces, al ver José, toma la mano de su padre y le dice, papá, no así. Y le cambiaba la mano, ¿no? Para que ponga la mano en la cabeza de Manasés. Y nuevamente Jacob, la mano en la cabeza de Efraín, hasta que se molesta, dice José. Pero él le dice, ¿no? Ahí vemos en Génesis 48, 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Como que estaba, hermanos, de alguna manera confiando en las promesas de Dios. Dice, aunque tus hijos, miren, estos 2 muchachos, Efraín y Manasés, se podría decir que de corazón eran egipcios, ¿no? Habían nacido en Egipto, habían crecido en Egipto, nunca habían ido a visitar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero miren lo que está haciendo Jacob. Les está diciendo, tus hijos van a ser parte de mis hijos. Y sabemos que Manasés y Efraín son 2 de las tribus del pueblo de Israel. Y el menor también va a tener la bendición y van a salir de acá
Y las promesas que Dios me ha dado, también ustedes son parte. Eso era lo que cautivaba el corazón, hermanos, de los patriarcas. En el último momento de su vida, las promesas de Dios, ¿no? Finalmente, dice ahí Génesis 48, 21, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Todavía Jacob está seguro de esto. Hasta este momento ellos estaban viviendo una vida buena en Gosén, ahí en Egipto, pero él sabía que no era la voluntad de Dios que estuviesen ahí y que en algún momento Dios actuaría para que ellos vuelvan. Dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco, ¿no? Algo que también hace, como les decía, es esto con José. A todos sus hijos les da una parte, pero dice a José una parte más, ¿no? Porque Dios lo había decidido así, ¿no? Ya por el tiempo no vamos a entrar más en detalles, quería hablar un poco de José, estos tres personajes que habíamos dicho, y dice el versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y vemos a un José que también prácticamente vivió casi nada en la tierra prometida, ¿no? 17 años posiblemente. A esa edad sus hermanos, ya sabemos, ¿verdad? Lo tomaron y lo vendieron como esclavo y prácticamente la mayor parte de su vida vivió en Egipto. Si nos ponemos, hermanos, en los zapatos de José, todo lo que tuvo José en la tierra prometida, ¿qué fue? Tristeza. Sus hermanos lo trataban ásperamente. Nunca pudieron tener una muestra de cariño para con él. Solo su papá, incluso en algún momento cuando José le revela sus sueños, su padre le llama la atención. Es vendido o sea, no tenía buenos recuerdos, pero sí en Egipto, aunque había pasado también momentos difíciles con la esposa de Potifar, había estado en la cárcel, pero realmente Egipto fue el lugar donde él se realizó como persona, llegó a ser el segundo, el más poderoso, llegó a tener posesiones, llegó a tener su esposa sin duda a quien amaba, llegó a tener estos preciosos hijos, Manasés y Efraín. Pero nuevamente, hermano, vemos la fe de José, que eso no le interesaba. No le interesaba lo que había logrado, la posesión, el poder, la comodidad, la riqueza, no le interesaba. José todavía tenía deseos y dio este mandamiento. Les dice, un día van a salir de acá, el Señor los va a sacar de Egipto. Lo que les pido es que no dejen mis huesos acá. Ahora, ¿qué tienen que ver los huesos? ¿Qué importancia tiene, verdad? Sabemos que una persona cuando muere, el cuerpo está ahí, pero el espíritu y el alma ya no está ahí. Pero ¿qué estaba pensando? ¿Qué había en la mente de José? ¿No? Y esto obviamente se va a cumplir, va a tener que esperar hasta Éxodo, capítulo 13, versículo 19. Moisés va a hacer esto, dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Saben, hermanos, en los momentos últimos de su vida, José estaba pensando en algo. Y me encanta esto, hermanos, ¿no? Yo sé que para nosotros, y hemos escuchado muchas veces el tema de la resurrección. Bueno, el día domingo, ¿no? Como es el Señor, ¿verdad? Que va acomodando ciertas cosas de acuerdo a lo que Él quiere, hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es el destino, el lugar final de los santos cuando muramos? Y nosotros creo que de una manera clara hemos escuchado que un día el Señor vendrá y nos llevará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero antes, esos cuerpos serán transformados. La resurrección, hermanos, simplemente es unir la parte espiritual con la parte física. Y esa parte física obviamente será transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, lo corruptible será transformado en incorruptible, lo mortal en inmortal. Pero de todas maneras será esa unión. Así como la muerte física, hermanos, es la separación del cuerpo y del espíritu, la resurrección o el volver a la vida es la unión de estos dos elementos. Y creo que José tenía eso en la mente y no quería que sus huesos sean dejados en Egipto, que era un lugar pagano, un lugar idólatra, el mundo para él.
y no quería que sus huesos sean dejados ahí. Lleven consigo sus huesos a la tierra prometida, porque el Señor vendrá y me resucitará. Y quiero que mis huesos estén en la tierra que Él ha prometido que nos va a dar. Queridos hermanos, quiero leer esto finalmente. Decía el pastor John MacArthur: estos 3 hombres creyeron en Dios cuando enfrentaban la muerte. Su fe flaqueó en ocasiones, pero fue fuerte y confiada. La muerte es la prueba de fuego de la fe. El cristiano que teme a la muerte tiene una debilidad seria en su fe, porque morir en Cristo no es más que pasar a la presencia del Señor. Recordemos lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo mismo dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. No sintieron temor, no temblaron, no se desesperaron. Al contrario, sus últimas palabras fueron la herencia que dejaron a sus hijos, a sus nietos, fueron las promesas de Dios. No se olviden de lo que Dios nos ha prometido. Y quiero animarle, hermano, a que podamos crecer en nuestra fe, que no podamos sentir temor ante la enfermedad, ante la muerte. Alguien decía: la fe que el Señor produce en nosotros puede hacer que se retire aquello que está causando el dolor, sea un problema, una enfermedad. Pero también la fe nos puede fortalecer. Si Dios no decide quitar eso, nos puede fortalecer para poder sobrellevar eso hasta que el Señor venga. Yo quiero animarles, hermanos, en esta noche a que podamos poner siempre nuestra mirada en el Señor. Y ya sea que vivamos o que muramos, sí, somos del Señor. Y si morimos, sin duda en ese mismo momento estaremos en la presencia del Señor, lo que es muchísimo mejor. Vamos a orar ya. Señor, gracias le damos, Padre, esta noche por su palabra, por este tiempo de su palabra. Gracias, Señor, por estos 3 hombres que eran tan comunes, tan corrientes como nosotros, Señor, con luchas, con anhelos personales, objetivos que como personas nos trazamos, tal vez de una manera material, Señor, pero que podamos cambiar de dirección, que nuestra mirada pueda estar, Señor, en las cosas venideras, en las cosas celestiales y espirituales, y que eso realmente nos lleve a tomar decisiones, a vivir una vida, Señor, consagrada, dedicada al servicio, Señor, de usted. Padre Santo, bendiga a mis hermanos. Si hay alguna persona, Señor, también por las redes sociales que ha escuchado su palabra, que pueda entender, Señor, esta fe verdadera, Señor, que no tiene nada que ver con expectativas, con deseos, anhelos personales, simplemente con las promesas que Dios nos ha dado, y que realmente esta fe, Señor, se pueda fortalecer. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Va a pasar nuestro director. Muchas gracias, pastor. Vamos a invitarles, por favor, que se pongan en pie. Muchas gracias, hermano. Estírese un poquito, así es más fácil que usted pueda ya meter la mano a su bolsillo. En este momento vamos a recoger la ofrenda y los diezmos. Si alguien desea un sobrecito para los diezmos que están empezando ya a repartir nuestros hermanos diáconos, gracias por este trabajo. Simplemente tienen que levantar la mano y ellos van a pasar o van a ir donde usted está ubicado. ¿Alguien desea, por favor? Recuerde que siempre lo que Dios necesita son corazones alegres, dispuestos a dar. Él no necesita nuestro dinero porque en realidad todo lo que tenemos le pertenece a Él, su vida, sus bienes, su hijo. Todo lo que usted tiene es de Él. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien. Antes de cantar este coro que dice queremos darte gloria, vamos a orar y agradecerle al Señor. Oramos, ¿sí? Dios mío, una vez más te quiero agradecer por este día. Gracias porque nos prestas la vida, nos regalas el sol, el viento y todo lo demás, mi Dios. En esta noche te queremos siempre entregar nuestra vida, nuestros corazones, y mi Dios, también queremos recoger la ofrenda y también lo dimos para en beneficio de tu obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Empezamos a cantar este coro que dice así.
Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras voces adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras voces exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú. Grande tus milagros son, no hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. No hay otro como tú, nos decía este precioso coro. Muy bien, pueden tomar su asiento, muchas gracias. Invitamos a nuestro pastor Miguel que pase con algunos anuncios. El día jueves nos ponemos de acuerdo con Alfredo para venir igual. Estamos en el espíritu. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Animarles siempre a aprovechar cada jueves estudio bíblico, avanzar versículo a versículo, capítulo a capítulo, en este caso el libro de Hebreos. Repase en casa, aproveche que podamos también sacarle el máximo de lo que pueda edificarnos la palabra del Señor en cada enseñanza. Así que le animamos así también, como cualquier servicio en nuestra iglesia. Creo que el propósito también y la preparación es para poder edificar sus vidas. El día de mañana, el fin de semana, nuestros servicios, hermanos, son normales y le animamos a participar, orar y también poder hacer las cosas como para el Señor. En el caso de lo que es el programa de OANSA, solamente este fin de semana va a iniciar lo que es también convencional, o lo que podemos decir con niños. Entonces, todo lo que es OANSA el día sábado a las 3 de la tarde se inicia, así que puedan enviar a sus niños, puedan ustedes también confiar a esos líderes que están allí participando de ese ministerio, la enseñanza, el discipulado que se hace para con ellos. Lo que es adolescente y lo que es 24/7, que son los más mayores, va a ser la próxima semana, ¿no? O de aquí a 2 semanas, diré, de aquí a 2 semanas. Así que por favor, ahí se ha postergado un poquito el inicio para que tomen en cuenta eso también, pero esta semana empezamos con los niños. Ahora el fin de semana, a pesar de que es día de tal vez para algunos difícil de llegar por el asunto de carnaval, pero igual tendremos todo nuestro servicio en la iglesia, así que le animamos a participar. Estaremos acá nosotros, en tanto en el primer turno de las 8, el domingo de las 10:30 y también en la noche a las 7, también tendremos acá los servicios y le animamos entonces a participar y venir con nosotros y poder edificarse este día domingo. Apartándose del mundo siempre, creo que es mejor congregarse y poder edificarse, así que les animamos y le invitamos este fin de semana. Como no se está teniendo ningún retiro a nivel iglesia, pero sí entonces se ha buscado alguna forma de ayudar a los jóvenes para poder edificarles también. Los jóvenes van a estar yendo, un grupo de jóvenes, al campamento David a sumarse en el campamento de la iglesia Vida Nueva. Entonces el pastor Alfredo está yendo para poder acompañar a los jóvenes, a sus jóvenes de ustedes, hermanos, a sus adolescentes. Así que confíen en que puedan tener también allí un seguimiento, ¿no?, en ese campamento, y es allí en el campamento David, que ya tal vez la mayoría conoce. Eso será desde el día sábado hasta el día martes, ¿no? Hasta el día martes. Entonces, cualquier cosa en cuanto a costo, inscripción, salida y todo lo demás, pueden coordinar con el pastor Alfredo. Hay también grupo de WhatsApp que también pueden comunicarse y poder allí tener la referencia. Por favor, tomar en cuenta eso entonces. Eso es de última hora, tal vez se puede decir, para que consideren también el caso de que algunos todavía se quieran sumar, ¿no? Entonces, eso es, hermano, para este fin de semana. Le animamos entonces a poder también orar por nuestros ministerios de la iglesia, por la obra misionera, orando también por la próxima semana, que Dios mediante queremos que nuestra hermana Mónica pueda ir para Santa Rosa. No se está teniendo comunicación con Santa Rosa porque todavía no hay comunicación directa por celular.
pero creo que justo cuando la hermana Mónica va a llegar allá, va a haber celular ya para comunicarse, porque están instalando ya la comunicación y dijeron que justamente la próxima semana ya va a haber comunicación para Santa Rosa. Y qué bueno también por eso, porque ya se instaló la antena y todo lo demás allá. Pero oren por ese ministerio que nuestra hermana va a hacer con niños, aperturando el ministerio allá y trabajando con esta zona, no solamente con Santa Rosa, también la idea que con Vallehermoso, los que conocen la zona, y también con Palmasola pueda llegar también esa bendición del ministerio. Así que, por favor, sus oraciones, también pensando ya en la próxima semana, que Dios mediante el pastor Eliseo, el hermano Jimmy, un día con nuestra iglesia, va a ir para allá también. Y sé que algunos también van a ir este fin de semana a Santa Rosa, que yo hablé con ellos para que también puedan preparar de cierta forma la iglesia para la ida de nuestra hermana Mónica también la próxima semana. Así que oren por eso, hermanos, por favor. También pedirle sus oraciones y bueno, orar por los hermanos que ya conocemos en cuanto a salud, nuestro hermano Beyman, nuestra hermana, ¿cómo se llama? Julia, perdón, se me fue el nombre, nuestra hermana Julia Fernández, siempre en nuestras oraciones, también agradecido a Dios también por aquellos que han venido recuperando, por algunos que también hemos tenido buenas noticias en su salud y que usted conoce también los casos de cada uno. Oramos, nos apoyamos, en algunos casos mencionamos nombres a nivel general de iglesia, en otros casos guardamos y reservamos también la oración, pero Dios lo sabe todo y así que comuniquemos a Dios todas nuestras peticiones, nuestras necesidades y el Señor pues fiel en poder respondernos conforme a su gracia y su misericordia y también su voluntad. Así que delante del Señor en ese sentido, bien. Por último, algunas personas tal vez en este tiempo yo estaba pensando de qué forma nosotros debemos orar considerando esta noche y siempre en la oración, de qué forma debemos orar según la situación ahora del mundo en cuanto a esto que es la guerra que está teniéndose o la invasión de Rusia a Ucrania. Pues hermano, en general creo que la Biblia nos manda para poder orar por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente y debemos orar para que Dios pueda guiar eso. Por otro lado, creo que debemos dejar de seguir inclinaciones de redes sociales cuando no tenemos la información precisa. Generalmente en este tipo de guerra, en este tipo de invasión, en este tipo de asuntos bélicos, hay asuntos de intereses políticos más grandes de lo que uno se imagina y no conoce. Por tanto, creo que debemos orar siempre por la paz, debemos orar siempre porque Dios haga y soberanamente tenga el control sobre todas las cosas. Debemos orar también porque los inocentes y los pequeños, las mujeres o las personas tal vez civiles puedan ser guardados por el Señor de ambos lados siempre y no necesariamente parcializarse por una cosa u otra, considerando que hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Dije, los intereses políticos son más grandes de lo que a veces nosotros nos imaginamos y cuidado que estemos tal vez parcializándonos cuando debemos considerar que también son seres humanos que necesitan la gracia del Señor y debemos orar por la paz en general y les animo en ese sentido a poder ser más consecuentes en nuestras oraciones al Señor. Hacemos esto en este momento, oramos, cerramos este tiempo y luego cada uno pueda aprovechar para poder orar también de una manera específica con sus necesidades. Señor, a ti las gracias por esta noche, por mis hermanos, por sus vidas, que tú puedas, Señor, guardar, librar, ayudar, Señor, en cada una de sus necesidades, debilidades, Señor, como también en asuntos específicos que cada uno, Señor, sabe y conoce y que tal vez solamente delante de ti, Señor, lo presenta, Señor, hoy en oración. Que cada petición y acción de gracia, Señor, sea acepta delante de ti y en tu voluntad también sea respondida, Señor. Padre Santo, gracias por Jesucristo nuestro Señor, que nos permite, Señor, ese privilegio grandioso de entrar a tu presencia, ser aceptos también, Señor, y poder, Señor, tener el oído de usted, Señor, en las alturas, en tu soberanía, en tu poderío, Señor, dispuesto, Señor, a extender tu favor y tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu bondad, tu misericordia. Y Padre Santo, oramos, Dios, por estos asuntos mundiales que hoy se presentan en el mundo, Señor, donde tal vez nosotros desconocemos, ignoramos, Señor, muchas cosas, Dios, en las cuales suceden, pero sin embargo usted, conocedor de los corazones de las autoridades de que están, Señor, en estos países, conocedor, Señor, también de los asuntos de intereses mundiales y globalistas e ideológicos que hay, Señor,
Padre Santo, ten misericordia. Oramos por los inocentes, los civiles, Dios, que puedan también, Señor, sobre todas las cosas, Dios, buscar al único Dios verdadero, al soberano del mundo, Señor, al que es, Señor, todopoderoso, al que tiene el poder, Señor, para hacer, Señor, lo imposible, y que, Padre Santo, sobre todas las cosas busquen a Jesucristo, el único, Señor, en el cual hay paz, en el único en el cual hay justificación, el único justo, el único juez, Señor, que verdaderamente nosotros debemos buscar como seres humanos y necesitamos. Padre, oramos por eso también. Oramos, Dios, también por nuestros hermanos en salud, que tú puedas poderosamente, Señor, una vez más mostrar, Señor, tu mano poderosa, Señor, en cada asunto de salud particular de nuestros hermanos, que tal vez, Señor, por mano de médicos, por mano de la medicina, Señor, o por ciencia, Padre Santo, sean instrumentos simplemente para que tu nombre sea glorificado, y especialmente por nuestros hermanos en la fe, que verdaderamente, Señor, reciban de ti, Señor, esa muestra clara, Señor, de tu presencia con ellos, de tu gracia con ellos, de tu mano con ellos, Señor, en cada una, Señor, de sus situaciones. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu iglesia reunida, por tu palabra y por poder, Señor, tener esta buena comunión en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Aproveche este tiempo y pueda orar también usted ahí donde está ahora, hermano. Bendiciones. Muchas gracias. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, y limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. El Señor Jesús nos amó de tal manera que dio su vida por amor a nosotros, derramando su sangre en una cruz para limpiar nuestros pecados, para darnos salvación. Qué precioso es entregarle lo mejor de nuestra juventud, de nuestras energías, al servicio de Dios, y el poder ser de testimonio a otros que no conocen de Cristo.
que podamos tener un corazón limpio y puro que agrade al Señor, y así podamos ser la sal y la luz de la tierra. Y limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Y limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor.